Nos encontramos en la semana 24 del Intermedio San Marcos, culminando el capítulo de cónicas con elipse, ya con nuestra cónica llamada elipse. A ver, vamos a comenzar, chicos, con la definición. A ver, es importante, por favor, que comprendas la definición porque hay unos problemitas que he colocado y necesito que sepas identificar porque, vuelvo a repetir, es parte de definición, ¿ya? ¿Qué me dice la definición? Nuestra elipse viene a ser el lugar geométrico de todos los puntos que van a pertenecer a un mismo plano, ¿ya? Ahora, estos puntos voy a leerlo mejor, dice, tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos va a ser constante. No entiendo. A ver, vamos a colocarlo de esta forma. Antes de hacer, a ver, permíteme, vamos a ver. Quiero que entiendas esto. Desde un punto vamos a trazar dos distancias. ¿A dónde voy a trazar las distancias? Las vamos a trazar a dos puntos fijos, al cual vamos a denominar focos. Foco 1 y foco 2, ¿ya? La definición me dice que si yo trazo desde un punto P hasta uno de los focos y desde el punto P hasta el otro de los focos, esa suma de distancias, es decir, desde el punto P hasta el foco 1 más el punto P hasta el foco 2, va a ser una suma constante. Ya va a ser una suma constante. Es decir, por ejemplo, se me da pues por colocar aquí un punto llamado R. Y digo, desde el punto hacia el foco y desde R hacia el foco va a ser una suma constante. ¿Cuánto puedes sumar? Puedes sumar 10, puedes sumar 20, qué sé yo. Pero, repito, la suma va a ser constante. Vamos a colocar otro punto. Desde S hasta el foco 2 y desde S hasta el foco 1 también una suma constante. Pongámonos en el hipotético caso de que esta vale 5 y esta de acá vale 6, ¿ya? Entonces, si la suma tiene que ser constante, hay que ponerle 3 acá y 8. Siempre la suma va a resultar constante, ¿ya? Supongamos que 4 acá y 7 aquí. La suma por cualquiera de todos los puntos, chicos, que pertenezcan a nuestro mismo plano hacia estos dos puntos fijos, esa suma de distancias va a ser una suma constante. ¿Y cómo se llaman estos puntos fijos? Son los llamados focos, ¿ya? ¿Puedo tener un punto acá? Justo aquí, sí puedes tener un punto. Vamos a llamarlo el punto M, ¿ya? Y otra vez digo, desde el punto M hacia el foco, más desde el punto M hacia el foco 1, ¿cómo tendría que ser la suma? Constante. Esta suma de distancia más esta suma también tiene que ser constante. Esa es la definición, ¿ya, chicos? Entonces, de esta manera vamos a generar nosotros a nuestra elipse. Si gustas en casita, puedes hacerlo. Puedes colocar dos clavitos acá, un clavito aquí, otro clavito acá, y traes tu lapicito acá y empiezas a dibujar. Y te va a salir una elipse. Ya, con un pabilo lo unes y dibujas tu lapicito y se va a generar una elipse. A ver, vamos con la definición. La distancia desde P hasta el foco 1 más la distancia desde P hasta el foco 2 será una suma constante. ¿Ya, chicos? Y tal vez alguno se pregunta, ¿y quién es esa suma constante? Bueno, esa suma constante se le ha dado y se le ha dicho que la suma va a ser 2A. ¿Ok? La suma de distancias entonces sería 2A. Siempre, sí, esa es parte de la definición. ¿Ya? La suma de esa distancia, la que denominábamos suma constante, va a resultarnos siempre 2A. Si tú lo quieres ver, por acá tengo nuestros conos y mira, yo realizo una sección cónica y listo. Acá tengo, por ejemplo, mi elipse. ¿Ves? Y acá voy a tener por acá más o menos, permítanme. Acá vemos claramente que está conformada por varios puntos que pertenecen a ¿qué? A un mismo plano, ¿no? Ahí se ve mucho mejor esta parte de la definición. Y chicos, vamos a pasar ahora, por favor, a la siguiente diapositiva. No olvides, por favor, la definición, ¿ya? Desde un punto hacia los focos, que son nuestros puntos fijos, va a ser una suma constante que sería 2A, ¿ya? Vamos ahora a hablar de los elementos. Ya, vamos a hablar de los elementos, que son unos cuantitos, vamos. Tenemos nuestra elipse, centro de la elipse, ¿ya?
tenemos esto, Missy, ¿qué es eso? Eso se llama eje focal. El eje focal, mira, por favor, está pasando por el centro, ¿no? Eje focal. Esta otra, mira, date cuenta que esta otra que te acabo de colocar está pasando también por el centro. ¿Y mis cómo se llama ese? Ese se llama eje normal. Y ese es su nombre. Eje focal y eje normal. Ambos están pasando ¿por quién? Por el centro. Ahora, el eje focal y el eje normal se van a cortar perpendicularmente. Ni siempre, siempre se van a cortar perpendicularmente. ¿Ya? Eje focal y eje normal. Eje normal. ¿Listo? Ambos ejes van a ser ejes simétricos. Y chicos, me va a permitir la simetría tanto para este lado como para este otro. Acá tengo un puntito. Y acá tengo otro. Y te preguntarás, ¿y mis cómo se llaman esos dos? Este que es B sub 1 y B sub 2 tiene por nombre, chicos, covértices. ¿Y cómo? Covértices. Ya ese es su nombre. Covértices. Ahora, vamos a colocar por acá. ¿Y qué estoy dibujando? Estoy dibujando nuestra recta directriz. Recta directriz 1, recta directriz 2. Date cuenta que estoy dibujando a ambos lados nuestras rectas directrices. Recta directriz. En este caso, nuestra recta directriz corta perpendicularmente a nuestro eje focal, ¿no? Vamos con el siguiente. Este puntito. Missy, ¿cómo se llaman estos? Si los de arriba, que son B sub 1 y B sub 2, que date cuenta, por favor, que es la intersección entre el eje normal y nuestra elipse, se llaman covértices. Estas dos que están pasando por el eje focal, que a su vez es intersección de nuestra elipse con el eje focal, se les llama vértices. ¿Ya? El V sub 1 y V sub 2. Vértices y covértices. Vértices y covértices. Tengo por acá el foco 1 y tengo por acá al foco 2. Entonces hay que analizar. Por nuestro eje focal están pasando el vértice, los focos y el centro, ¿verdad? Por el eje focal pasan los vértices, los focos y el centro. Por acá tengo un punto P y digo PQ. Missy, ¿qué es PQ? Cuerda, es una cuerda. Y saca otra cuerda. Sí, esta es otra cuerda, pero tiene la particularidad de que está pasando por un foco, así que se llamaría cuerda focal, ¿no? Eje sería nuestra cuerda focal. Oiga, Miss, este también es cuerda, sí vendría a ser cuerda, pero miren, chicos, está pasando por el centro, así que se le va a llamar diámetro. ¿Ya? Se le va a llamar diámetro. A ver, esto también se le llamaría diámetro, ¿verdad? Este de acá. Sí, ¿verdad? También se le llamaría diámetro. Solamente que sería el diámetro menor. Miss, ¿por qué? Porque date cuenta que acá hay una menor distancia, a diferencia de esta otra. Sigue siendo diámetro, pero mis, las separación es más grande, sí, un diámetro mayor, ¿ya? Viene a ser MN diámetro. L, R. Mis, ¿qué es LR? Es una cuerda, pero como pasa por el foco, sería una cuerda focal, ¿no? Es una cuerda focal. Mis es perpendicular al eje focal. Esto se le llama lado recto. Recuerda que nuestro lado recto es perpendicular a nuestro eje focal. Ahora también recuerda, por favor, que estas dos de aquí tienen igual distancia. Yo no le he colocado, pero tienen igual distancia. ¿No? Y vamos a colocar J, F1 y F2. Mis que se cumplen. Bueno, si recordamos un poco la definición antes de hablar de los radios, recordemos que desde J hasta F1 más J hasta F2 es una suma constante que era 2A, ¿no? Pero acá te he dibujado de otra forma. Te he colocado así con una flechita. Missy, ¿qué es esto? Esto se le llama radios focales. ¿Ya? Se les conoce como radios focales. Ambos son radios focales. Y bueno, para terminar, casi terminar, tengo yo S. Missy, ¿qué es S? S es el punto de intersección entre la recta directriz y el eje focal. Y T también es el punto de intersección de la recta directriz 2 con el eje focal. Y mis, ¿cómo se llama ST? ST se llama distancia entre directrices, ¿se entiende, no? Directriz 1, directriz 2 y la distancia entre ellas es ST. Y bueno, para añadir, te voy a colocar una recta tangente,
tangente en el punto D. Luego tenemos una recta secante y tenemos una recta exterior. Si quieres, puedes omitir hasta aquí, nada más. Es decir, hasta acá con esto ya tienes bastante con los datos que tenemos. Ya le voy a tomar una captura así tal cual, sin las rectas. Y te los voy a mandar, ¿ya? Ahí está. Pero si quieres, ahí, igual en la diapositiva, bueno, en el PDF te lo voy a enviar completo. ¿Ya, chicos? Ahí es. Ahí estarían entonces todos nuestros elementos del elipse. A mí no me lo tengo que aprender, si nos tenemos que aprender ello para poder desarrollar los ejercicios. ¿Ya, chicos? Ahí vamos. Entonces acá vamos a terminar con los elementos. Vamos con la siguiente diapositiva, que es un pequeño análisis. ¿Análisis para qué? Para una pequeña demostración que vamos a hacer. Elipse. Ya, acá tengo el foco, tengo el foco. Por esa línea segmentada de color rojo está pasando el eje focal, ¿verdad? Y por acá te coloco el punto P y digo, ¿no? Por definición nos dice que desde P hasta el foco 1 más P hasta el foco 2 será una suma constante que era 2A. Y digo ahí, distancia del punto P al foco 1 más distancia del punto P al foco 2 es una suma constante. Ahora digo, P al foco 1 más P al foco 2, esa suma constante, ¿cuánto era? 2A, ¿verdad? Vendría a ser 2A. Mira lo que estoy haciendo. Estoy colocando otro punto, al cual le llamo punto P sub 1, es un punto P1. Y voy a aplicar la definición, y voy a decir, desde el punto P1 hasta el foco 1, ¿cuánto sería? Según esto, la distancia es M. Y digo, desde el punto P1 hasta el foco 2, le vamos a llamar N. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? Que la suma M más N, ¿cuánto nos tiene que resultar? 2A. ¿Por qué? Porque la definición me dice desde el punto P1 hasta el foco 1 más del punto P1 hasta el foco 2 será una suma constante que es 2A. O sea, yo de la figura que acabo de colocar llego a deducir que M más N, ¿cuánto sería? 2A. Pero como te había contado, nuestros ejes de acá, tanto el eje normal como el eje focal, eran ejes simétricos. ¿A qué se refiere? Que si desde el foco 1 al centro hay serrucho, desde el centro al foco 2 hay serrucho. Si desde el vértice al foco 1 hay bolita, entonces del vértice al foco 2 hay bolita. ¿Y para qué me cuenta esto? Para ello, chicos. Si desde el punto P hasta el foco 1 hay M, entonces desde este otro punto hasta el foco 2, ¿cuánto habría? También habría M. ¿Listo? Y mira, acabamos de demostrar que la distancia entre estos puntos, oigan, esos puntos son conocidos, ¿se llama cuánto? Bueno, esos puntos se llaman vértices, ¿no? La distancia entre vértices, ¿cuánto sería? M más N. M más N, ¿cuánto sería? 2A. Mira todo lo que hemos llegado a concluir, ¿ah? Llegamos a concluir que M más N es 2A. Ya lo habíamos concluido hace unos minutos. Y ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy trazando esta línea segmentada de color morado. ¿Para qué? Esta línea segmentada de color morado es por allí donde va a pasar nuestro eje normal. Si ese eje normal se cortan perpendicularmente, ¿verdad? Y otra vez, esto es simétrico, ¿no? Tanto el eje normal como el eje focal van a ser simétricos. Entonces, ¿qué va a pasar? Desde el foco 1 hasta acá, mi serrucho, desde aquí hasta acá, serrucho. Y si yo uno estos dos, ¿qué va a pasar? Va a pasar que desde P2 hasta F1 va a ser igual desde P2 hasta F2. ¿Por qué? Porque son simétricos. Ellos están separados de igual distancia, por lo tanto, pues van a ser de igual medida. Es decir, si esto es rulitos, entonces esto sería rulitos. ¿Qué significa? Significa que si por definición desde el punto P2 hasta el F1, más desde el punto P2 hasta el F2, ¿cuánto se suma constante? 2A. Por lo tanto, ¿cuánto vale cada rulito? Cada rulito vale A y A. ¿Listo? Ahí está. Entonces llegamos a demostrar ello. Ya sabemos que desde la suma, bueno, desde vértice a vértice, ¿cuánto hay? M más N, que es 2A. O sea, desde vértice a vértice será 2A. Y además sabemos que si yo trazo el eje normal perpendicular va a generar esto, ¿no? A y A. ¿Listo, chicos? Esto ha sido para alistarnos para la siguiente diapositiva.
Repito, ¿qué rescatamos acá? Hemos demostrado que la distancia entre vértices viene a ser 2A y además hemos visto que se puede generar una simetría. ¿Listo? Ven por aquí, por favor. Esto sí me interesa, acá le vas a tomar captura, lo vas a guardar porque acá voy a colocar todas las fórmulas que vamos a necesitar para determinar ciertas cosillas, ¿ya? Vamos, eje focal, vértice, vértice, y comenzamos, foco, foco. ¿Listo? Eje normal, ya sabes que ambas se cortan perpendicularmente en el centro, ¿no? Covértice 1 y covértice 2, listo. Comenzamos con el primer elemento. Miss, ¿cuál sería? Vendría a ser nuestro eje mayor. ¿Cuál sería el eje mayor? La distancia entre vértices. ¿Te das cuenta que es más largo esto que está aquí? Entonces, la distancia entre vértices se le conoce como el eje mayor. Oiga, Miss, pero acá habíamos demostrado que el eje mayor es ¿cuánto? 2A. Lo hicimos en la diapositiva anterior, chicos. ¿Te acuerdas? Le colocamos M, le colocamos N y llegamos a concluir que era 2A. Por lo tanto, la distancia entre vértices será 2A. ¿Listo? Luego, la distancia entre covértices se le va a conocer como el eje menor. Date cuenta que es más pequeño. Eje menor, Miss, bolita, bolita. A cada bolita le voy a dar el valor de B minúscula. Miss, ¿eso es así? Sí, es parte de la definición. Minúscula, B minúscula. Entonces, ¿cuánto sería el eje menor? Sería 2B, ¿verdad? 2B. Luego vamos a hablar del segmento focal. Miss, ¿y qué es el segmento focal? El segmento focal es la distancia que hay entre los focos. ¿Sí? Antes de lanzarme con ello, quiero que recuerdes esto, que desde el foco 1 hasta el centro va a ser igual que desde el centro hasta el foco 2. Que si acá hay bolita, acá también habrá bolita. Ahora sí, el segmento focal vendría a ser tronco, tronco. A cada tronco se le ha dado el valor de C. Por lo tanto, ¿cuánto sería el segmento focal? 12. Listo. Eje mayor 2A, eje menor 2B y el segmento focal 2C. ¿Listo? Y mira, he trazado esta línea. Mi sería, claro, lo acabamos de hacer también en la diapositiva anterior. Recuerda que el eje normal va a ser simétrico y va a cortar por la mitad de nuestra elipse, ¿no? Si esto es tronco, tronco, y yo uno desde el covértice 1 hasta el foco 2, por definición, desde el covértice hasta el foco 1 también será de igual distancia por ser simétricos. Como la suma, por definición, tiene que ser 2A, entonces si esto es A, eso sería A. Pero lo que me interesa es este triángulo rectángulo. Vamos a ponerlo de amarillo. En este triángulo rectángulo tenemos ¿qué cosa? Hipotenusa y catetos. ¿Mis puedo agarrar Pitágoras? Sí, vamos a utilizar Pitágoras, chicos. ¿Qué se va a cumplir? Se va a cumplir que A cuadrado va a ser igual a B cuadrado más C cuadrado. Eso es lo que se va a cumplir. ¿Listo? Podemos deducir que como A es la hipotenusa, tiene que ser mayor a los catetos. Por lo tanto, A es mayor a B y A es mayor a C. ¿Listo, chicos? Ahí está. Toda esta pequeña deducción que hice en la parte inferior es parte de definición de nuestro triángulo rectángulo, ¿no? Por ser hipotenusa, tiene que ser mayor a los catetos. ¿Listo? Vamos ahora con LR, Miss. Ese es el lado recto. Sí, el lado recto que también era cuerda focal, ¿no? ¿Cómo se va a calcular el lado recto? 2b cuadrado sobre a. Esa es la fórmula para determinar el lado recto, ¿ya? Luego tengo el valor de la excentricidad. Y mis, ¿cómo vamos a sacar el valor de la excentricidad? Como C entre A. ¿Sí? Como C entre A. ¿Listo? En los problemas no te están pidiendo excentricidad, no te están hablando de excentricidad, pero sin embargo lo estoy colocando aquí, ¿ya? La excentricidad para nuestra elipse vendría a ser menor a 1. Miss, ¿por qué menor a 1? Lo que sucede es que la hipotenusa es mayor que los catetos. Date cuenta que tiene C, que es uno de los catetos, sobre la hipotenusa. Entonces, como la hipotenusa es mayor que el cateto, la división va a resultar menor a 1, ¿ya? Luego tenemos la distancia entre directrices, que tampoco lo he visto que hayan utilizado en los problemas, bueno, en los problemas que les he planteado a ustedes y tampoco en la presa San Marcos. Así que, pero de todas maneras la vamos a colocar, ¿ya? La distancia entre directrices vendría a ser calculado como 2a sobre la excentricidad o esta fórmula, ¿no? Que es la más usada, 2a cuadrado sobre s. Mis, ¿qué tengo que aprender como mínimo? ¿Qué es el eje mayor? ¿Qué es el eje menor? ¿Qué es el segmento focal? Lado recto.
Estos 4 primeros como mínimo. Y bueno, también esta relación de Pitágoras, ¿no? Los demás, ¿no es obligatorio? No, sí es obligatorio, pero como te digo, en los problemas he utilizado más estos. Ya, esta relación de Pitágoras, quién es el eje mayor, quién es el eje menor, parte del segmento focal y el lado recto. Pero lo demás, chicos, también es obligatorio. ¿Ya? Entonces, por ahí tenemos a la distancia entre directrices. Y por acá voy a colocar que sería la distancia entre una directriz al eje normal a cuadrado sobre C. ¿Listo? Listo, vámonos con la siguiente, por favor. Si le puedes tomar captura, estupendo. Ya vamos a hacer las ecuaciones. Nos faltan 6 diapositivas. Las ecuaciones son súper papayas de armarlas, pero quiero que entiendas esa regla. Ya hay una pequeña regla para armarlo rapidito. A ver, vamos por aquí. A ver, vamos, ecuación de la elipse. Como te contaba, había de dos grupos, ¿no? Aquellos que tienen eje focal paralelo al eje X y eje focal paralelo al eje Y. Vamos, eje focal, recordemos que por el eje focal, ¿quién pasa? Los vértices, bueno, los focos y el centro, ¿verdad? Esos pasan por nuestro eje focal. Vamos con la ecuación ordinaria. Centro en H punto y coma K. Eje X, eje Y. Mis eje focal, ahí está. Vamos a comenzar con nuestro eje focal paralelo al eje X. Listo. Empezamos a colocar mis por el eje focal va a pasar el centro. En un H punto y coma acá y por el centro pasa nuestro eje normal, ¿verdad? Se cortan perpendicularmente, colocamos vértice 1, vértice 2 y ahí está nuestra elipse. Foco 1 y foco 2. Listo. Acá está nuestra recta directriz 1 y nuestra recta directriz 2. Ahí está, recta directriz 1, recta directriz 2. Listo, ¿cómo sería nuestra ecuación? Tú vas a armar la ecuación de la elipse así como está apareciendo en la diapositiva. Siempre voy a colocar primero los numeradores, siempre para armar la ecuación de la elipse. Vas a colocar x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a 1. Siempre igual a 1, siempre igual a 1. Ya, siempre igual a 1. Ahora, ¿cómo vamos a armar la ecuación? Es súper sencillito, ¿ya? Oye, eje X, tú estás acá, ¿verdad? ¿Ya? Oye, eje X, ¿con quién estás jugando? O mira, date cuenta que el eje X juega con esto. ¿Qué te das cuenta, no? Ambas son horizontales. Y así los vas a recordar, ¿ya? Eje X juega con esta. Oiga, pero ¿quién es esta? Esta viene a ser distancia entre vértices. ¿Cómo se llamaba la distancia entre vértices? 2A, ¿verdad? O el eje mayor. Entonces yo me doy cuenta que el eje X está jugando con 2A. Por lo tanto, el denominador de esta primera vendría a ser A cuadrado. A ver, vuelvo a repetir, ¿ya? Nosotros armamos la ecuación de la elipse, la colocamos así como está apareciendo. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado y siempre igual a 1. Y acá le vamos a tener que colocar su respectivo denominador. ¿Cómo hacemos? Vamos con X. Vamos con X, el eje X. Acá está. Oye, eje X, ¿y con quién juegas tú? Con esta. ¿Y quién es esta? Esta viene a ser distancia entre vértices o el eje mayor. ¿Y cómo se llamaba el eje mayor? 2A. Por lo tanto, el X menos H al cuadrado ¿sobre quién? Sobre A cuadrado. ¿Ya? Sobre A cuadrado. Vámonos ahora con Y. Vamos con Y. Acá tenemos a Y. Acá está. Y. A ver, Y, ¿con quién está jugando ahora? Con esta, ¿no? ¿Y quién es esta de aquí? Viene a ser el eje menor. ¿Y quién es el eje menor? 2B. Por lo tanto, eje Y, ¿con quién está jugando? Con B. Y está jugando con B. Y listo. Ya tienes armada la ecuación de la elipse. ¿Listo? ¿Se entendió, chicos? ¿Se ha entendido eso o no lo han comprendido? Para volverlo a repetir. ¿Se entendió? A ver, ¿se entendió? ¿No se comprendió? Volvemos a repetir, por favor.
Porque si llegan a comprender cómo armar la ecuación, lo demás es papaya. Gracias, Francesca. Muchas gracias. Entonces, continuamos. ¿Ya? Entonces ya tengo la ecuación ordinaria de nuestra elipse. Vamos ahora con la ecuación canónica, que es más papaya, ¿no? La ecuación canónica es súper sencillita, solamente que ahora el centro va a estar en el 0, 0. Eje X, eje Y. Por el eje X va a coincidir con el eje focal y el eje normal con el eje Y. Ahí está. Dibujamos nuestra elipse, vértice 1, vértice 2 y esta nuestra elipse. Foco 1 y foco 2. Recta directriz 1, recta directriz 2. Y por acá tendríamos la ecuación. ¿Ves? Súper sencillito. Otra vez, el eje X está jugando con A, así que por lo tanto sobre A cuadrado. Y el eje Y está jugando con B, por lo tanto Y cuadrado sobre B cuadrado. Y esa sería la ecuación canónica de nuestra elipse. Ya X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Súper sencillo. Ya, por favor, no hay que olvidar eso. Listo. Solamente, bueno, con que sepas identificar cuál es el eje mayor y cuál es el eje menor, la ecuación la vas a armar rapidito, así, rapidito. ¿Ya, chicos? Vamos ahora con la ecuación general. A ver, la ecuación general vendría a ser esto. Ya sabes que la ecuación de nuestras cónicas tiene esta forma, ¿no? Ax cuadrado más y cuadrado más dx más y más f. Esa viene a ser la ecuación de nuestras cónicas. Pero vamos a agarrar nuestra ecuación de la elipse. Cuando nosotros agarramos nuestra ecuación de la elipse, ya sabes que comenzamos a armar primero por el numerador. Y ya sabes que acá vamos a ir colocándolo de esta forma. Voy a hacer lo siguiente. Voy a mandar allá, voy a mandar allá. Te va a quedar así. B cuadrado por x cuadrado menos 2hx más h cuadrado. Y para el otro lado, a cuadrado por y cuadrado menos 2ky más k cuadrado. Igual a quién? A cuadrado b cuadrado. Ya, eso no me interesa. Lo que me interesa es esto. B cuadrado por x cuadrado. Y lo demás no me importa. Más a cuadrado por y cuadrado. Y lo demás no me importa, no me importa. Solamente me quedo con esto. B cuadrado a cuadrado. Ahí lo regreso. B cuadrado a cuadrado. Y así estaría quedando la ecuación de mi elipse, ¿no? Ordenándolo. Date cuenta, por favor, date cuenta que en nuestra ecuación general, ¿esta quién es? Esta es A y esta es C. ¿Qué me puedes decir de A y de C? Oh, van a ser positivos. Sí, van a ser positivos. Por lo tanto, el producto de A por C, ¿cómo sería? Mayor a 0. Ahí va la primera relación que obtenemos. Nos damos cuenta de que el A por C tendrá que ser mayor a 0. ¿Ves? Ahora, otra cosa. Voy a traerlo por separado. Voy a agarrar y decir A, me doy cuenta que tú eres B cuadrado, que sería el semieje menor, pero elevado al cuadrado, ¿no? Ahora C, tú eres el semieje mayor, pero elevado al cuadrado. Chicos, ¿quién es el menor? Este es el menor, ¿no? Este viene a ser el menor y este vendría a ser el mayor. Así este elevado al cuadrado se va a cumplir esa relación de que el a cuadrado es mayor y que el b cuadrado es menor. Sí. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que C va a ser mayor a A. Ahí está. C mayor a. Otra vez vuelvo a repetir. A es B cuadrado, pero como B es justamente parte del semieje menor, se entiende que el elevar al cuadrado va a seguir siendo menor que ¿quién? Que A cuadrado. Por ello deduzco que el valor de C tendrá que ser mayor al valor de A. ¿Listo? ¿Y esto para qué me sirve, mis? Bueno, esto nos sirve más que todo para reconocer nuestra elipse. Con las características que te he colocado, por ejemplo, esto de aquí. Supongamos esto.
Con solamente ver la ecuación puedes afirmar, Miss, esta de acá es una elipse horizontal. Miss, ¿y cómo se dio cuenta de que es una elipse horizontal? Por estas características. Porque el 6 es mayor a 2. El producto sigue siendo positivo, pero por ese sencillo hecho de esa relación puedo deducir lo demás. ¿Ya? Entonces, para eso me permite nuestra ecuación. ¿Ya? Para eso me permite la ecuación. ¿Lo vamos a utilizar en los problemas? Para serle sincera, no. No lo vamos a usar. Sin embargo, ahí te estoy colocando la teoría, ¿ya? Vamos a acelerar un poquito para empezar a hacer problemas. Y bueno, hemos terminado la primera ronda, que serían para aquellos elipses cuyo eje focal es paralelo al eje X. ¿Ya, chicos? Y vamos ahora cuando nuestro eje focal es paralelo al eje Y, que va a ser más papaya. Así, eje focal paralelo al eje Y. Vamos con la ecuación ordinaria. Ya sabes que el centro va a estar en un H punto y coma K, ¿no? Eje X, eje Y. Ahora voy a dibujar mi eje focal, pero paralelo al eje Y. Listo. Ya sabes que por el eje focal está pasando el centro y es paralelo al eje Y. Por acá están entonces el eje normal. Ahora, el eje normal va a ser paralelo al eje X. Mira, por favor. Está, se cortan perpendicularmente. Por acá tengo el vértice. Por favor, siempre por el eje focal están los vértices, los focos y el centro. Vértice 1, vértice 2, ahí está mi elipse. Acá tengo foco 1 y tengo foco 2. Listo. Recta directriz 1 y recta directriz 2. ¿Cómo armamos la ecuación? Ya sabes, siempre comenzamos armando por arriba la ecuación. La ecuación de la elipse es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a 1. ¿Listo? Igual a 1. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, lo que tenemos que hacer es analizar. Oye, eje X. Tú estás acá. Ahora, ¿con quién juega? Se está jugando ahora con este pequeñín. ¿Y este quién es? Distancia entre covértices. Esto se llama el eje menor. Es decir, que el eje X ahora juega ¿con quién? Con B. Por lo tanto, ¿cuál sería su denominador? B cuadrado. ¿Listo? Vamos ahora para el otro lado. Voy a poner esto. A ver, vamos ahora con el eje Y. Acá está el eje Y. Acá está el eje Y. Ahora vamos a ver. Oye, eje Y, ¿con quién juegas ahora? Con esta de aquí. ¿Y esto qué es? Distancia entre vértices. Eso se llama el eje mayor. O sea que ahora el eje Y juega ¿con quién? Con A. Por lo tanto, acá será A. Listo. Y se acabó. Y hemos armado la ecuación de nuestra elipse. Es súper sencillito. Tienes que aplicar el mismo análisis que hemos hecho y se puede sacar rápidamente la ecuación de la elipse. ¿Ya, chicos? Entonces, esa sería nuestra ecuación ordinaria de la elipse. X menos h al cuadrado sobre b al cuadrado más y menos que al cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. ¿Listo? Espero que estén entendiendo, chicos. Todavía no hemos terminado. Ya, por favor, vamos ahora a continuar con la ecuación canónica. Ya vamos con la ecuación canónica. Oh, bueno. Ya, eje focal, centro, eje normal. En el eje focal están los vértices, vértice 1, vértice 2, ahí está. Y listo, recta directriz 1, recta directriz 2. Listo, ya está. ¿Cómo se armaba la ecuación? Ya sabes que era x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, pero como x está jugando ahora con b, entonces va a ser x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igualado a 1. Listo, esa sería la ecuación de nuestra elipse, pero ecuación canónica. Ya, ecuación canónica de nuestra elipse. Listo. Ya. Y bueno, para terminar vamos con nuestra ecuación general. No hay más que comentar acá, chicos, solamente recordar por favor que el centro va a estar en el 0,0 y el mismo análisis para determinar la ecuación. ¿Ya? Vamos ahora con nuestra ecuación general. Ya sabes, otra vez estoy colocando la ecuación de nuestra cónica. ¿Ya? Y vamos a analizarlo. A ver, la ecuación de la elipse, otra vez comenzamos a armar por el numerador.
Acá sería b cuadrado y acá sería a cuadrado, ¿no? Va a pasar ahí y te quedaría a cuadrado por x cuadrado menos 2hx más h cuadrado más b cuadrado por y cuadrado menos 2ky más k cuadrado igual a quién? A b cuadrado por b cuadrado. Ya sabes, la que me interesa solamente son aquellos que están con el x cuadrado y con el y cuadrado, ¿no? A ver, ¿qué me quedaría? Me está quedando a cuadrado por x cuadrado más b cuadrado por y cuadrado, ¿verdad? Así nos quedaría, ¿no? Y bueno, igual a 0. No me importa lo demás, solamente estos de aquí. ¿Quién es esto? Esto viene a ser A mayúscula y esto viene a ser C. Ahí está. A mayúscula, ¿quién sería, chicos? A cuadrado. Y C mayúscula, B cuadrado. Oh, el producto sigue siendo positivo, ¿verdad? El producto de A por C sigue siendo positivo. Ahora, ¿qué se va a cumplir? ¿Que A es mayor a C o que C es mayor a A? A ver, vamos a ver. El A es A cuadrado. Ya. Si es A cuadrado significa que tengo al semieje mayor pero elevado al cuadrado. Y este B, el C sería B cuadrado, que sería el semieje menor al cuadrado. Entonces se entiende que esta va a seguir siendo mayor que D. O sea, se va a cumplir que A sería mayor a C. ¿Ya, chicos? Y con esto terminamos todo. Se acabó. Vamos a trabajar con problemas. Por favor, ¿tienen alguna duda hasta el momento o ya nos vamos con los problemas directamente? Te vas a dar cuenta que los problemas están súper sencillos, por ahí una que otra pregunta es con parte de ecuación, pero por favor ya sabes que con confianza pregunta, ¿ya? Vamos a comenzar. Preparémonos, chicos, vamos. Pregunta número 1. Vamos a dibujar. Ya. Dice lo siguiente la pregunta número 1. En la figura se muestra una piscina cuyo borde tiene forma elíptica. Listo, me están diciendo que F1 y F2 son focos de la elipse, tal que desde el foco 1 hasta el foco 2 hay 10 metros, me están indicando. Ya, o sea, distancia entre focos, ¿cuánto es? 10 metros. Espérame, por favor. Voy a achicar un poco el texto, no se llega a leer bien esto. Ahí creo. Espera un momento. Y ahora sí. Ahí se ve mucho mejor, ¿no? Tal que desde el foco 1 hasta el foco 2 viene a ser 10 metros y el ancho de la piscina viene a ser ¿cuánto? 24. Date cuenta que la piscina tiene un ancho y tiene un largo. ¿Cuál sería el largo, Miss? El largo sería AB. ¿Y cuál sería el ancho? El otro lado, pues el que está por aquí. Ya, por favor, no hay que entender de otra manera. Me están diciendo que el ancho de la piscina viene a ser 24 metros y que la distancia entre focos o segmento focal viene a ser de 10 metros, ¿no? Halla la distancia recorrida por una persona que va a nadar desde el foco 1 hasta B. Me están pidiendo hallar esto, chicos. Me están pidiendo hallar desde el foco 1 hasta B. Esta es nuestra pregunta. ¿Cuánto sería esta distancia? Bueno, por acá voy a colocar el centro, que va a estar por la mitad, y esta vendría a ser ¿cuánto? C minúscula, ¿verdad? Recordemos que desde uno de los focos al centro, ¿cuánto hay? C minúscula. Y esto era parte de ¿quién? De nuestro segmento focal, ¿no? Y sabemos que desde uno de los vértices al centro, ¿cuánto hay? Hay A minúscula. Mis por qué, tal vez alguien no lo está viendo. Mis por qué desde el centro hasta uno de los vértices A minúscula. Aquí está, chicos. Recordemos que desde vértice a vértice, ¿cuánto hay? 2A. Por lo tanto, aquí, ¿cuánto hay? A y acá también hay A. Por ello digo que desde el centro uno de los vértices es A. ¿Listo? Estamos ahí. Entonces, desde el centro uno de los vértices vendría a ser A. ¿Listo? Y comienzo con los datos. Según dato del problema, desde el foco 1 al foco 2 hay 10 metros, que nosotros llamamos como segmento focal, ¿no? Desde el foco 1 al foco 2 viene a ser 12, parte de la definición, chicos. Desde el foco 1 al foco 2 sería 12 igual a 10, por lo tanto el valor de C, ¿cuánto sería? 5.
¿Ya? Recuerda que me están pidiendo esta suma desde el foco 1 hasta B, o sea, prácticamente me están pidiendo, oye, ¿cuánto es A más C? Eso es lo que me están solicitando. Ya tengo el valor de C, ahora me falta solamente determinar el valor de A. Ahora, otro dato del problema es que el ancho de nuestra piscina es ¿de cuánto? De 24 metros. Oiga, Missy, ¿cuál sería el ancho? El ancho vendría a ser esto otro. No lo he colocado acá, pero lo vamos a hacer a mano alzada, ¿ya? Este sería nuestro ancho. Ahí, ahí más o menos. Ese sería el ancho. ¿Y mis qué es eso? Eso se llama eje menor. ¿Y cómo es el eje menor? 2B. Entonces yo digo 2B sería 24 metros, porque ese es el ancho de la piscina, ¿ya? Entonces, ¿cuánto me saldría el valor de B? 12. Oiga, mis, pero aún me sigue faltando A. Claro, pero recuerda que había una relación entre A, B y C. ¿Y cuál era la relación con el teorema de Pitágoras? ¿Qué voy a decir? A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Mis, no tenemos A, pero B cuadrado, ¿cuánto sería? 12 al cuadrado y 5 al cuadrado. 144 más 25, 169, ¿verdad? ¿Y cuánto sale el valor de A? Sale 3. Y ya tenemos la respuesta, porque recuerda que me estaban pidiendo calcular A más C, o la distancia, según el problema, la distancia recorrida por una persona desde el foco 1 hasta B. ¿Cuál sería entonces A más C? Por lo tanto, tendríamos que F1B sería 13 más 5, o sea que, por lo tanto, F1B serían 18 metros. Clave, avioncito. ¿Alguna consulta con esta pregunta número 1, chicos? ¿Alguna duda tal vez? ¿Algo que no se haya entendido, por favor? Si no, pasamos a la pregunta número 2. Por favor, chicos, ¿se entendió o no se ha comprendido? ¿Todo bien, chicos? Listo, por favor, estamos en clase, ¿cuántos? 44. Por favor, con confianza, es nuestra última clase, hay que dar lo mejor de nosotros. Así que, ya. Bueno. Vamos con la siguiente pregunta. Ya, vamos con la siguiente pregunta. ¿No? La siguiente pregunta es algo parecida a la que hemos hecho ahorita. Parecidas. A ver, en la figura se muestra una ventana de forma elíptica, tal que foco 1 y foco 2. Bueno, voy a dibujar todo. Ahí está. Listo. Dice que en la figura se muestra una ventana de forma elíptica tal que F1 y F2 son focos de la elipse. Luego me están diciendo que la distancia entre foco 1 y foco 2 es de 90 centímetros. ¿Cómo se llamaba esto? Segmento focal, ¿no? El segmento focal dice que viene a ser de 90 centímetros y además la distancia entre vértices que conocemos como el eje mayor es 150 centímetros. Si para asegurar la ventana se quiere colocar una lámina de seguridad, evita la fragmentación de vidrio, que es fluoro, chicos. Hallar la cantidad de lámina que se debe utilizar. Bueno, hallar la cantidad de lámina que se utilizará. O sea, yo quiero proteger mi vidrio, ¿ya? No se ponte que tú tienes tu ventanita en tu casa y quieres, pues, proteger el vidrio. Dice que se le va a añadir una lámina de seguridad. Esta lámina de seguridad no le vas a colocar, pues, un rectángulo, ¿no? Le tienes que colocar una lámina de seguridad que tenga la misma forma de la superficie de la ventana. O sea, como la superficie de la ventana viene a ser una elipse, tú le colocarás una lámina de seguridad de forma de una elipse. Entonces, ¿qué te está pidiendo el problema? Determinar cuánta es el área. Porque te dice hallar la cantidad de lámina y mis, ¿cómo lo vamos a hacer con área? Pues chicos. Y dirás, Sumi, si para calcular área, ¿cómo se hace para una elipse? Bueno, el área de la elipse la vamos a calcular con ayuda, a ver, ¿de quién? Del semieje mayor y del semieje menor. El área de la elipse, voy a tomar la captura, viene a ser igual a ¿quién? Viene a ser igual al producto del semieje menor por el semieje mayor y esto multiplicado por pi. Esta fórmula que te estoy mencionando está en la diapositiva, pero te lo estoy adelantando y te lo estoy pegando acá. Ya, esta es la forma de determinar el área. La A por B
por pi. Entonces, para determinar el área de nuestra superficie, tendría que determinar cuánto es A y cuánto es B. Y para finalmente multiplicarlo por ¿quién? Por pi. ¿Listo? Por pi. Lo quitamos y decimos, va a ver, vamos. Según dato del problema, me dicen que B1 y B2, para nosotros por definición, viene a ser ¿cuánto, chicos? 2A. Esa es la definición. Para nosotros, la distancia entre vértices viene a ser 2A. Y por definición, la distancia entre focos viene a ser 2C. Una se llama el eje mayor y el otro, que es distancia entre focos, se llama segmento focal. Pero el problema me dice, oye, la distancia entre vértices es 150 centímetros. Es decir, 2A sería ¿cuánto? 150 centímetros. Por lo tanto, el valor de A sería de 75 centímetros. ¿Listo? Vamos ahora con el segmento focal. Desde el foco 1 hasta el foco 2. Según dato del problema también, es que el segmento focal es de 90 centímetros. ¿Y ¿quién es el segmento focal? 2C igual a 90, o sea, el valor de C, 45. Oiga, pero usted me ha dicho que para determinar el área de la elipse necesito A, necesito B. Ahorita solamente tengo A y C. ¿Cómo hallaríamos B? Lo hallaríamos otra vez agarrando nuestro teorema de Pitágoras. Digo, A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. 75 al cuadrado igual a 45 al cuadrado más b cuadrado, ¿no? ¿Cómo se eleva rápidamente 75 al cuadrado? Recordemos que nosotros en Admisión San Marcos no tenemos calculadora, así que imagino que te sabes este truco, ¿no? 7 por quién, por el que sigue. ¿Y quién es el que sigue? 56, 7 por 8, ¿no? 56 y al final le colocas 25, ¿verdad? Esa es la forma de elevar rápidamente al cuadrado cuando tienes que termine en 5, ¿no? Y si es 45 mis al cuadrado, otra vez 4 por su consecutivo, que sería 20. Y al final le añades 25. Y de esa forma hemos elevado al cuadrado. Ahí está, 5.625 y 2.025. ¿Se sabían ese truco? Es más rápido, ¿no? Para elevar al cuadrado cuando tengas que termina en 5. Listo, ya los tenemos. Ahora pasamos a restar. Y, somos lecheros, nos está quedando un valor recontra conocido, que son 3.600, o sea que el valor de B, ¿cuánto sería? 60. Listo, se acabó. Ya tengo A, ya tengo B, por lo tanto tenemos el área, ¿no? Eso es lo que nos pide en el problema. Tengo A, tengo B, así que ya tendríamos nuestra respuesta. Ponemos acá, el área de la elipse sería, ¿quién, chicos? Sería A por B por pi. El A ya lo tengo, 75 por B que vale 60 por pi. ¿Está? ¿Cuánto sería el área de la elipse entonces? Sería 4.500 pi centímetros cuadrados. Clave, avioncito. ¿Ya, chicos? ¿Alguna consulta con esta pregunta, chicos? ¿Se entendió? Pasamos a la siguiente, ¿les parece? Listo. Gracias, Brenda. Gracias, María. Y gracias, Francesca. Muchas gracias. Ahora vamos con el siguiente. A ver, vamos. Dice que en la figura se muestra una vista aérea. Ya, un poquito que comentamos. Esta de acá, esta imagen que están viendo, chicos, viene a ser la Plaza de San Pedro, ¿sí? Esta Plaza de San Pedro, bueno, fue construida por Bernini, ya, por Bernini. Eso es un poco de historia de la arquitectura. Ya, lo comenté rapidito, chiquitito, pero bueno. Ya, ahora sí leo el problema. Ya, dice lo siguiente. En la figura se muestra la vista aérea, como te comento, viene a ser la Plaza de San Pedro, cuyo borde interior tiene la forma elíptica. Dice que el eje menor mide 240 metros y F1 y F2 son focos. Me dicen que Pedro, Julio y Milagro se ubican en los puntos P, F1, F2, respectivamente.
si la suma de las distancias entre Pedro a Julio y de Milagros a Pedro es de 320 metros, ahí en la distancia entre Julio y Milagros. Me parece un trabalenguas. Bueno, vamos a dibujar, ¿ya? Tenemos a la plaza, dice que tiene forma elíptica, ya está. Y bueno, vamos a empezar a colocar los elementos, ¿listo? Ahí está. Acá te he colocado esta línea. Y me hice esta línea, aquí voy a empezar a colocar los elementos. Por acá está nuestro foco 1 y por acá está nuestro foco 2. Y por acá está este punto. Y me dice, ¿esto lo está adivinando? No, esto es parte y dato del problema. Ya esto es dato del problema. No pienses que lo estoy adivinando. Listo. Ya está. Entonces, para que no nos estorbe, la voy a quitar. Listo. Eso es lo que tenemos en el problema. Bueno, me están diciendo que en la figura se muestra la vista aérea de una plaza, ya la hemos quitado. Me dicen que el eje menor mide 240. Oiga, mis, ¿y quién es el eje menor? El eje menor viene a ser ¿cuánto? 2B. Eso es dato del problema, ¿no? Viene a ser 2B. Vamos, el eje menor, que es 2B, serían 240 metros. Por lo tanto, el valor de B, ¿cuánto sería? 120. Ya tengo el valor de B. Ahora, F1 y F2 son focos. ¿Listo? Ahora dice que Pedro, Julio y Milagros se ubican en los puntos P, estaría Pedro, acá estaría Pedro, vamos a escribir Pedro. Vamos a poner a Pedrito por acá. Pedro. Luego tengo en F1 a Julio, dice acá está Julio. Y tengo en F2 a Milagros, ¿no? Milagros, ahí está. Pedro, Julio y Milagros. Se ubican en los puntos P, F1 y F2 respectivamente. Si la suma de las distancias desde Pedro hasta Julio, me hablan de una distancia desde Pedro hasta Julio, y de Milagros a Pedro, y de Milagros a Pedro es 320. Me está diciendo que esta suma de distancia desde el punto P hasta el foco 1 más el punto P al foco 2, ¿cuánto es? 320 metros. Eso es lo que me dice el problema y lo acabamos de colocar acá, ¿no? Ahora, pregunta para ti, y por favor te voy a esperar en el chat. ¿A qué sería igual esta suma de distancia? Desde el punto P al foco 1 más el punto P al foco 2, ¿a qué es igual esa distancia? ¿Se acuerdan? Vamos chicos, vamos, vamos. Desde el punto P hasta el foco 1 más el punto... Excelente, bien Francesca, bien Marco, viene a ser 2A. Mis, ¿por qué? Porque esa es la definición. Recordemos que la elipse era aquel lugar geométrico de todos los puntos que pertenecen a un mismo plano, tales que estos puntos hacia dos puntos fijos, esa suma de distancia será una suma constante, ¿no? Y esa suma constante la habíamos llamado 2A. Entonces digo, oye, tú eres 2A. ¿Igual a cuánto? A 320. Por lo tanto, el valor de A, ¿cuánto sería? Sería de 160. Listo. Ya tengo el valor de A, ya tengo el valor de B. ¿Qué me están pidiendo? Hallar la distancia entre Julio y Milagros. O sea, me están pidiendo F1 y F2, ¿no? La distancia entre Julio y Milagros. Me están pidiendo 2C. Y mis 2C viene a ser igual a quién, al segmento focal. Mis, no tenemos el valor de C. ¿Lo podemos calcular? Claro. ¿Y con quién lo calculamos? Con este. A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. A serían 160 al cuadrado más B, que serían 120 al cuadrado más C cuadrado. Yo sé que va a salir inmensa la operación, pero vamos, ten fe, ¿ya? Acá te sale 25.600 y acá te sale 14.400. Mandamos al otro lado a restar y te va a quedar ello. Le sacamos raíz y nos resulta esto. Con raíz, 40 raíz cuadrada de 7 nos queda. ¿Cuánto sería el segmento focal mis? El segmento focal sería 12, o sea, sería 80 raíz de 7. Por lo tanto, la clave sería besito. ¿Listo? Besito. Listo. Esa sería entonces la respuesta para esta pregunta. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Pregunta 3. Listo, bien, 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 Francesca. Vamos. Vamos con la pregunta 4. La pregunta 4 es algo un poquito diferente. Vamos, vamos. Luego nos vamos con la siguiente, ¿ya? Pregunta 4. Dice, un satélite gira alrededor de la Tierra desarrollando una órbita elíptica. ¿Listo?
donde C es a A como 1 es a 3. Y la Tierra está en un foco, dice. O sea, la Tierra, el planeta Tierra, está ubicado en uno de los focos. Si la distancia más corta del satélite a la Tierra ocurre cuando el satélite está en uno de los vértices, hay la razón entre la distancia más corta y la más alejada. O sea, me están pidiendo la razón entre la distancia mínima y la distancia máxima entre el satélite a la Tierra. A mí no entiendo nada. Bueno, uy, ¿qué fue? Me parece que la animación se ha movido. No me digas, no me digas. A ver, permíteme. Ya, bueno, voy a comenzar por esto. ¿Esto qué número es? Número 4 y luego sí. Ya, sí está bien, está bien. Ya, bueno, dato del problema que C entre A es igual a 1/3, por lo tanto, llego a la conclusión de que A es igual a 3C, ¿verdad? Esa es la conclusión en la que llegamos, de que A es igual a 3C. Ahora voy a empezar a dibujar. Eje X, eje Y. Acá voy a colocar a O, que ahí estaría nuestro origen, o el centro de nuestra elipse, ¿no? Y acá está nuestra elipse, chicos. Tengo vértice 1, tengo vértice 2, tengo foco 1 y tengo foco 2. Estoy dibujando esta parte, chicos, donde dice un satélite gira alrededor de la Tierra desarrollando una forma elíptica. ¿Ya? Y acá está, acá estoy colocando el planeta Tierra. Dice que el satélite va a girar, va a orbitar el planeta Tierra generando pues una forma elíptica así. ¿Ya? Ahí está. Yo voy a colocar en el supuesto caso de que nuestro satélite esté acá. ¿Ya? El satélite va a ir avanzando, ¿no? Va a ir avanzando, va a ir avanzando por aquí. No se puede venir por acá, por acá, por acá, por acá. Y va a estar orbitando a nuestro planeta Tierra. ¿Ya? Pero no me están pidiendo eso, me están pidiendo una razón entre la distancia máxima y distancia mínima con respecto al planeta Tierra y a nuestro satélite, ¿no? Entonces voy a colocar posición 1 nuestro satélite acá, justo en uno de los vértices, en el vértice que está a nuestra izquierda. Ahí, ¿qué va a pasar? Justo acá, cuando el vértice se encuentra por acá y el foco se encuentra aquí, esta distancia de aquí vendría a ser nuestra distancia mínima, ¿ya? Porque el planeta Tierra está acá. Ahora, si el planeta Tierra hubiese estado acá, acá también estaría el satélite, así que por lo tanto eso sería la distancia mínima. Pero como el planeta Tierra lo he ubicado aquí en el lado izquierdo, entonces por acá estaría mi satélite y de tal manera que acá tendría la distancia mínima o la distancia más corta, que es lo que utiliza el problema. Dice distancia más corta o distancia mínima. Y ahora te preguntarás, ¿y cuál sería la distancia máxima? La distancia máxima sería cuando el satélite se encuentra en el otro vértice, acá. Y esa sería la distancia máxima. Entonces tengo yo distancia mínima con el vértice 1 y distancia máxima con el vértice 2. ¿Listo? Vuelvo a repetir, chicos, ¿esto siempre se va a cumplir, Sí, se va a cumplir. ¿Ya? Haciendo un paréntesis, chicos, ha venido en admisión uni, no en admisión San Marcos, pero ha venido en admisión uni. Te lo voy a leer rápidamente, por favor, dame un par de minutos, lo que decía en ese examen de admisión. A ver, ¿dónde está? Para que más o menos te des una idea de cómo habían preguntado. Yo sé que no te van a preguntar parecido, pero para que te des cuenta, mira, escucha. Dice así, la Tierra gira alrededor del Sol, siendo una forma elíptica con excentricidad, bla, 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 y te dicen que el eje mayor es bla, bla, bla. Si el Sol está ubicado en uno de los focos de elipse, entonces determinar la mayor distancia entre Tierra y el Sol. Esa es una pregunta de admisión que hizo Uni. ¿Ya? Otra. También ese día, pero en el turno tarde, había otra pregunta que decía, la menor distancia entre Mercurio y el Sol es de 28 por 10 a la sexta millas, y si la excentricidad es un dato, hallar la diferencia entre la mayor distancia de Mercurio y el Sol y la menor distancia de Mercurio y el Sol. O sea, ambos problemas que te acabo de leer se utilizan con lo mismo que acabamos nosotros de entender. Si tú llegas a comprender este análisis que acabo de hacer, lo demás, sea que te coloquen Mercurio, Sol, planeta Tierra o lo que sea, vamos a poder resolverlo. ¿Ya? Entonces, esta es la relación, chicos. Distancia mínima del vértice al foco 1 y distancia máxima desde el foco 1 hacia el vértice 2. La pregunta es, oiga, pero ¿y quiénes son?
Vamos a empezar a colocarlos. Tú sabes que desde el foco 1 al centro, ¿cuánto hay? C. Y sabemos que acá también hay C. ¿Y todo esto cuánto es? A, ¿verdad? Desde el centro hasta uno de los vértices es A. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Distancia máxima, ¿quién sería? A más C. ¿La ves? Distancia máxima sería A más C. A más C. Y la distancia mínima, ¿quién sería? Si todo esto es A y le quito C, sería A menos C. Entonces, llego a la conclusión de que la distancia mínima es A menos C y que la distancia máxima es A más C. ¿Listo? Si le puedes tomar captura de pantalla a esto, sería estupendo. Porque ahí tienes la relación de la distancia máxima y tienes la relación de la distancia mínima. Ya, entonces, toda esta parte, digamos que es parte conceptual. Espero que hayan entendido el análisis. Y bueno, vamos con el desarrollo del ejercicio. Me están pidiendo en este problema en particular determinar la razón entre la distancia mínima o distancia más corta y la distancia más alejada o distancia máxima. Quieren la razón entre la distancia mínima y la distancia máxima. Oiga, la distancia mínima es A menos C y la distancia máxima es A más C. Pero por el dato nosotros habíamos sacado de que la relación entre C y A es de 1 a 3. Por lo tanto, que voy a decir que la distancia mínima será, en vez de colocar A, voy a colocar 3C y opero. 2C sobre 4C, ¿qué me quedaría? 1/2, ¿no? Ahí está, 2C sobre 4C será 1/2. Por lo tanto, la razón entre la distancia mínima y la distancia máxima es de 1 a 2. Por lo tanto, nuestra clave sería avioncito. ¿Alguna consulta con esta pregunta, chicos? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? O pasamos con la siguiente. Ya la siguiente es con ecuaciones. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya, bueno, espero que sí, chicos. Ya son 10:50. Nos quedan pocos minutos. Voy a pasar con la siguiente pregunta. ¿Ya? A ver. Ay, ¿qué pasó? No quiere avanzar. Ya, vamos con la pregunta número 5. ¿Hoy qué fue? No se dibujó. Espérate. Y ahora sí. Ya, leo el texto. Ya dice, la figura representa el diseño de un plano cartesiano, de una cancha de fútbol rectangular PMNQ, inscrita en el borde interior de una pista elíptica, cuyo borde exterior también es una elipse. Ambas elipses son concéntricas. Si AB EF es igual a 3 metros, la ordenada de M es 64, discúlpeme, 64 quintos. PQ y MN vienen a ser los lados rectos de la elipse que pasan por el foco 1 y foco 2. Además, BC es 40 metros. Hallar la ecuación de la elipse que pasa por el borde exterior. Toda una chanfaina. Bueno, primero vamos a ir poco a poco. Ya dice que se tiene un rectángulo que está inscrito en una elipse. ¿Ya? Ambas elipses son concéntricas a todo el problema, es decir, van a tener igual centro, que, oh casualidad, el centro es 0,0, ¿no? Por otra parte, me dicen que AB viene a ser 3 y EF viene a ser 3. Esto es dato del problema. Si AB es 3, entonces CD es 3. Si EF es 3, entonces GH es 3. 3, 3. ¿Sí? Porque se trata de una elipse, recuerda que van a ser simétricos. Si acá hay 4, acá hay 4. Si 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 20, 20. Y así es 3, 3, 3, 3. Entonces ya hemos colocado 3, 3, 3, 3. Prácticamente el ancho de este borde, vamos a decirle borde de la pista atlética, viene a ser de 3 metros, ¿no? Ahora, otro dato del problema es que la ordenada del punto M es 64 quintos. La ordenada viene a ser Y. ¿Y quién es Y? Esta de acá. Y estoy colocando esta de acá y decirle, oye, tú eres 64 quintos.
¿Por qué eres 64 quintos? Porque según dato del problema, la ordenada viene a ser 64 quintos. ¿Listo? Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que desde M hasta este punto será 64 quintos. Pero el problema, hay un dato adicional que me dice, oye, PQ y MN son lados rectos. Es decir, que como son lados rectos, van a cortar perpendicularmente, ¿quién? Al eje X, en este caso, que está pasando el eje focal. Por lo tanto, acá tendré un foco 1 y por lo tanto acá tendré el foco 2. ¿Y por qué está segura que tienen que estar los focos? Recordemos que en los lados rectos o cuerda focal se le llamaba cuerda focal porque este segmento pasaba por el foco. Entonces ahí de todas maneras está el foco 1 y el foco 2. Y aparte acá te dice el problema. PQ y MN son lados rectos de la elipse que pasan por F1 y F2. F1 y F2. Otro dato del problema es que me dicen que BC, que es todo esto, viene a ser ¿cuánto? Viene a ser 40 metros. Bueno, vamos a empezar a colocar. Esta viene a ser 40. Digo, 2A es 40. Mis, ¿por qué 2A es 40? En la elipse de color blanco, chicos, quitándote de la canchita, viene a tener un eje mayor de 40. Por lo tanto, 2A sería 40, ¿verdad? O sea que el valor de A sería 20. ¿Listo? Luego me dicen que MF2 viene a ser 64 quintos. Y dirás, pero mis, ¿quién es MF2? MF2 viene a ser el semilado recto. Mis, ¿por qué dice que es el semilado recto? Recuerda que por dato del problema me indicaban que MN era el lado recto. O sea, todo esto es el lado recto. La mitad sería el semilado recto. Ahora, ¿cómo sería el semilado recto? ¿Cómo calculábamos el lado recto? El lado recto lo calculábamos como ¿quién? 2b cuadrado sobre a. Entonces, el semilado, o sea, la mitad del lado recto. Esta fórmula que está aquí, chicos, viene a ser la del lado recto. Que lo colocamos. Entonces, MF2 es el semilado recto, la mitad de nuestro lado recto. ¿Igual a cuánto? 64 quintos. Empezamos a simplificar. 2 y 2 se va. Me va a quedar 5b cuadrado igual a 64 por a. 5b cuadrado igual a 64 por a, que vale 20. Mis, le saco quinta 1, le saco quinta, vendría a ser 4. Y 64 por 4 me resultaría, bueno, de frente le sacamos raíz. Raíz cuadrada de 64 es 8 y raíz cuadrada de 4 es 2. 8 por 2, 16. Ahí está el valor de b. Tengo el valor de a, tengo el valor de b. ¿Listo? Ahora, con el valor de A y con el valor de B, ¿qué puedo armar yo? Puedo armar la ecuación de la elipse, esta de color blanco. ¿Y mis, cómo sería la ecuación de esta elipse? La ecuación de esta elipse vendría a ser x al cuadrado sobre a al cuadrado más el y cuadrado sobre 16 al cuadrado igual a 1. Esta sería la ecuación de esta elipse, chicos, de esta. Bueno, fuera que me preguntaran ellos, no me han preguntado eso. Me están preguntando por la ecuación de la elipse que dice que está en el borde exterior. Ah, mis, esa es otra entonces. Ahora, date cuenta que el borde exterior está dado por ¿quién? Por 20, que sería la mitad de 40, más 3, o sea, por 23. Y esta otra, que vendría a ser ¿quién? Esto viene a ser B, ¿verdad? ¿Cuánto nos había salido B? 16 más 3. O sea, la ecuación de la elipse, chicos, ahí está, 16. La ecuación de la elipse sería x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Oiga, mis, pero no le va a colocar 20 acá, no le voy a colocar 20, le voy a colocar 20 más 3. Ahí está, 20 más 3. Mis, ¿por qué más 3? Porque sumándole 3 tendría yo el semieje mayor, pero de la elipse más grande. ¿Ya? Más y cuadrado sobre ¿quién? 16 más 3. O sea, el semieje menor le adiciono 3 para tener el semieje menor, pero de la elipse más grande. ¿Listo? Y operamos, ¿no? X cuadrado sobre 23 al cuadrado más y cuadrado sobre 19 al cuadrado igual a 1. Y me quedaría x cuadrado sobre 523. A ver, espérate, acá me parece que lo elevé mal. 23 por 23 es ¿cuánto? 529, ¿no? Es 529 acá, chicos. A ver, ¿cuál es la clave que marqué?
Sí, pues ahí la clave es. Acá es 9. Puse 3 lapsos. Ya, 529. Sería 529. Y pues esto, la clave sería beso. ¿Listo? ¿Alguna consulta con esta pregunta, chicos? ¿Alguna duda tal vez? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Para poder pasar a la pregunta número 6 y ahí sí nos despedimos con la número 6. Ya, espero que estemos bien, chicos. Espero, por favor. A ver, vamos con la pregunta número 6. ¿Ya? Pregunta número 6. También es de ecuaciones. Ay, otra vez la figura no se dibuja. Ya. En la pregunta número 6 nos dicen, en la figura se muestra la entrada de una iglesia. La entrada de una iglesia que tiene la forma semielíptica, ¿ya? Semielíptica para asegurar una puerta, dice. Para asegurar una puerta se necesita una tabla fija representada por CD, ¿ok? Para que la puerta pues esté asegurada se va a necesitar esta tabla fija que sería CD como un soporte horizontal y estas otras dos como soporte vertical, ¿no? Ahora, a una distancia de 2 metros del punto más alto de entrada. A ver, vuelvo a leerlo, ¿ya? Para asegurar una puerta se necesita una tabla fija representada por CD como soporte horizontal. A una distancia. Dice que para asegurar nuestra puerta se va a necesitar una tabla fija a una distancia de 2 metros del punto más alto de la entrada. O sea, si acá está el punto más alto, a 2 metros voy a necesitar una tabla fija. Hay la longitud de la tabla CD. Me están pidiendo cuánto mide nuestra tabla. Ya, a ver. Otra vez, como hicimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Que hacíamos que la convertíamos en canónica, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Que voy a hacer el centro, va a pasar por el origen de coordenadas. Ahí está. La parte semielíptica la he convertido en canónica, se entiende que por acá está el centro, ¿no? Y bueno, la elipse continúa, pues la elipse continúa, pero bueno, nos quedamos con el centro en el 0, 0. ¿Listo? Según dato del problema, a una altura, a una distancia de 2 metros de la parte más alta de la puerta se va a ubicar una tabla horizontal, CD. Está 2 metros, tabla horizontal CD. Esta sería ¿cuánto, chicos? Sería 3. ¿Por qué es 3? Porque según dato del problema, toda la altura de nuestra puerta es de 5. Eso está dato, chicos. Y el ancho de la puerta es de 6. 5, 6. Entonces, si este pedazo es 2, esto será 3. Estos dos tendrán igual distancia. Ya, estos dos. Vamos a ponerle otro color. Ya. Vamos a ponerle así. Van a tener igual separación. Listo. Esta de acá yo le voy a llamar M y esta le voy a llamar M. Le puedes colocar A, le puedes colocar B, M, cualquier valor que tú quieras. Yo le he colocado M y M, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas del punto D? Vamos, ¿cuáles serían las coordenadas del punto D? A ver, sería M, abscisa, punto y coma, 3, ¿verdad? Las coordenadas del punto D serían M, punto y coma, 3. M, punto y coma, 3 serían las coordenadas del punto D. Ahora, esto de acá, chicos. Desde acá hasta acá hay 3 y desde acá hasta acá hay 3. 3 y 3. Por lo tanto, ¿qué voy a poder colocar? Bueno, puedo armar rápidamente la ecuación de la elipse. La ecuación de la elipse que tú estás viendo vendría a ser como. Vamos a ver. Prácticamente tienes esto. Tienes el eje X, tienes el eje Y y tienes tu elipse. Te están diciendo que esto viene a ser 3. Esto viene a ser 3 y esto viene a ser 5. Así te estaría quedando. Entonces, vamos. Este es X. Está jugando con 3, chicos. Y este es Y y está jugando con 5. Cuidado.
Entonces, ¿cómo sería la ecuación de la elipse? Sería x al cuadrado sobre 3 al cuadrado más y cuadrado sobre 5 al cuadrado, igual a 1. Esa sería nuestra ecuación de elipse, que al final resulta ser una elipse vertical, ¿no? Ahí está. X cuadrado sobre 3 al cuadrado más y cuadrado sobre el 5 al cuadrado. X cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 25 igual a 1. Y dirás, ¿y mis para qué quiere la ecuación de la elipse? Lo que sucede es que por la elipse está pasando dos puntos, el punto C y el punto D. Ambos puntos pasan por la elipse. Por lo tanto, satisfacen la ecuación de la elipse por ser puntos de paso. Entonces, ¿qué he hecho yo? Agarré el punto D, coloqué M punto y coma 3 y ahora voy a decir el punto D pertenece a la elipse. Si el punto D pertenece a la elipse, entonces la ecuación va a tener que satisfacerlo. A ver, ¿qué voy a hacer? En vez de colocar X, voy a colocar M al cuadrado, Y le voy a colocar 3 y nos quedaría de esta manera. Y operamos M cuadrado sobre 9 más 9 sobre 25 igual a 1. 25m cuadrado más 81 sobre 25 por 9, que son 225 igualado a 1. 25m cuadrado igual a 225 menos 81, que resulta ser 144. M cuadrado va a ser igual a 144 sobre 25. Cuando yo saco la raíz será 12 quintos. El valor de M será 12 quintos. Este valor de M será 12 quintos. ¿Pero qué me pedía el problema? Hallar la longitud CD. ¿Y quién es CD? 2 veces M. Por lo tanto, 12 quintos por 2 serían 4,8. O sea, la clave en esta pregunta vendría a ser la clave D. ¿Ya, chicos? ¿Alguna consulta con esta pregunta? Hemos utilizado nosotros parte de la definición de que si un punto pasa por nuestra elipse, entonces satisface la ecuación de la elipse. Hicimos algo muy parecido la semana pasada, pero con parábola, ¿no? Un punto pasa por la parábola, por lo tanto satisface la ecuación de la parábola. En este problema buscamos la ecuación de la elipse y luego dijimos que el punto D satisface la ecuación de la elipse, determinando el valor de M y al final multiplicamos por 2 porque nos pedían CD. ¿Alguna duda para dejarlo aquí, chicos? A ver, si no, volvemos a repetir, no hay problema. A ver. Ya, vamos a detener la grabación ya, chicos.